Hola mis amigos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión nos adentraremos en la profundidad de los bosques. Y aún así, no es necesario estar lejos de la civilización para correr peligro, ya que la criatura del bosque acecha constantemente. Su hambre lo obliga a hacerlo. ¿Listos? ¡Comencemos! Pablo y Juan, los dos hijos de la familia, con una diferencia de 4 años entre Pablo con 11 y Juan de 7. Por fin habían conseguido que su madre los dejase ir a jugar durante la tarde donde su amigo José. La casa de José estaba a unos 200 metros en línea recta, eso sí, cruzando por el pequeño bosque que dividía a una cuadra de la otra. Si tomaban ese camino, en menos de 10 minutos estarían en casa de José. La otra opción los llevaría por las calles y les sumaría unos 10 minutos más de viaje. Pablo había tratado de que su madre lo dejara ir solo, así en 5 minutos estaría donde José, pero su madre había insistido en que llevara a su hermanito menor. Sabía que no podía discutirlo mucho, era eso o no ir. Al menos Juan podrá jugar con el hermano menor de José, se decía a sí mismo Pablo. Lograron entrar en el pequeño bosque. La oscuridad a esa hora ya era un factor tenebroso para los niños. Las sombras de los árboles se movían tiritantes, mientras los minutos que esperaban para cruzar se volvían más lejanos. Tengo miedo, dijo el menor de los hermanos. Tal vez deberías devolverte, dijo el mayor. No, yo quiero ir a jugar. ¿En serio? Bueno, esperemos que el fantasma no te atrape. ¿Cuál fantasma?, preguntó Juan con una voz temblorosa. El del niño ahogado. Hace unos años atrás entró a jugar aquí en los bosques y en uno de tantos de sus juegos de pelota, la pelota cayó cerca del pantano. El niño, sin conocer bien el lugar, se lanzó por ella. Quedó atrapado en el lodo, sin poder salir ni nadar. Él trató de gritar con todas sus fuerzas, pero el barro entró por su boca y se ahogó. Ahora su fantasma se aparece a los niños pequeños y se los lleva para que jueguen con él. El pequeño Juan estaba aterrado. Si bien la historia no era del todo real, un niño sí había desaparecido aquí mismo, pero nunca encontraron su cuerpo. Unos metros adelante, se cruzaron con el pequeño río que cruzaba el bosque. En esta época del año estaba casi seco, por lo que no les costó mucho cruzarlo. Luego de eso, Pablo pudo escuchar pisadas que no eran las suyas. Se giró, pero no vio nada. Es mi imaginación, se dijo a sí mismo, pero entre más avanzaba, cada vez era más claro que el sonido de las hojas y las ramas no era solo el ocasionado por ellos. Faltan 2 minutos, se decía a sí mismo, mientras que el bosque se tornaba cada vez más oscuro. ¡Un fantasma!, gritó el pequeño. Pablo se quedó callado. Él era un niño grande. Él no creía en los fantasmas. Sin embargo, había escuchado historias de personas que se robaban a los niños pequeños, Dios sabe para qué. Eso sí que era un temor real. El fantasma nos sigue, dijo Juan, sujetándose fuertemente de la mano de su hermano. Solo un minuto y saldremos, dijo Pablo, tomando a su hermano del brazo y empezando a correr sin saber por qué. A lo lejos, las luces de las casas se veían entre las sombras de los árboles. Las pisadas, que no eran las de ellos, se escuchaban peligrosamente cerca. Pablo se giró rápidamente, solo para ver unos ojos amarillos brillantes creciendo frente a ellos. Después de eso, no pudo ver más. Al ser las 7 de la noche, la madre de Pablo y Juan estaba preocupada y enojada. No era la primera vez que los niños llegaban tarde, pero se los había advertido más de una vez.
que debían cumplir con las horas que ella les decía. Decidió llamar a la casa de José y habló con la madre del mismo. Su enojo se volvió pánico al escuchar que sus hijos nunca habían llegado a la casa de José. Inmediatamente le pasó el teléfono a su esposo, quien habló con el padre de José. Ambos saldrían uno en dirección del otro para buscar a los niños en el bosque. Si bien esa parte del bosque no era muy grande, ya habían ocurrido desapariciones antes y los niños nunca habían sido encontrados. Su preocupación era que algún enfermo los llegara a secuestrar. A este punto, el padre de Pablo y Juan salió con un revólver cargado y se disponía a correr bosque adentro, cuando los gritos de su hijo mayor se escucharon. Pablo salió del bosque cubierto de hojas secas, llorando y gritando. Su padre lo sujetó, solo para ver cómo dos ojos amarillos lo observaban desde el bosque, casi hipnotizándolo. Los vio cómo se levantaban como flotando, mientras una figura negra se formaba entre los árboles y descendía entre las ramas. Su figura tenía más de 2 metros de alto. Era delgada, parecía que andaba una capucha negra. Ambos se miraron fijamente. Él se llevó a Juan, dijo Pablo entre lágrimas, mientras la criatura se desvanecía entre las sombras del bosque. Varios vecinos vieron la escena y en 10 minutos todos los padres estaban armados, con perros, linternas y explorando el bosque de pies a cabeza. La policía se unió una media hora después. Tras 2 meses de búsqueda, nunca encontraron nada del pequeño. No era la primera vez que la lluvia lo alcanzaba cuando salía a caminar. Solía ir con su perro a correr en los senderos de la montaña. Poco a poco se adentraba más cada día, ansioso por conocer lugares nuevos. Fue hasta que su perro olfateó algo en el sendero que se animó a adentrarse por la naturaleza. Su perro parecía haber encontrado algo, y al no hacer caso de sus llamados decidió seguirlo. Su curiosidad era más grande que su razón. Sin importar la lluvia, caminó durante horas, hasta que el atardecer lo hizo darse cuenta de que no volvería al sendero con la luz de día. Y de pronto, los ladrillos de su perro se detuvieron. El silencio se apoderó del bosque en 1 minuto. Después, su perro ladró con dolor. Luego, sus ladridos se detuvieron por completo. El miedo se apoderó de él. Indeciso, no supo qué hacer, si seguir buscando a su perro o volver para intentar llegar al sendero. Continuó un par de metros en dirección a donde había ido su perro. Tal vez estaba herido, puede que alguna trampa de un cazador o algo. Para cuando llegó, lo vio. Sus gruñidos eran ahogados mientras se alimentaba. Su forma era similar a la de un hombre muy alto. Su cuerpo era sin huesos. Su olor apestaba a carroña. Pudo verlo sobre lo que quedaba de su mascota, masticando, arrancando los trozos de carne con sus dedos huesudos. Un suspiro se le escapó. Sus piernas querían correr, pero su cuerpo estaba paralizado. Su mente pensaba a toda velocidad. ¡Corre, corre!, se repetía a sí mismo. ¡Corre, carajo, corre!, se dijo, con un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. Sin decir nada, corrió entre la maleza, sin importarle el ruido que hiciera. El bosque se tornaba cada vez más oscuro, mientras que los gruñidos de aquella criatura silenciaban el sonido del bosque. Ningún pájaro cantó. Hasta el viento pareció detenerse. Sus últimas fuerzas lo llevaron al sendero, donde se detuvo por un instante. Sus pulmones ardían, sus piernas quemaban, cada músculo de su cuerpo se quejaba. Debo seguir, se dijo a sí mismo sin aliento. Apenas pudo trotar unos metros cuando la criatura lo embistió a toda velocidad, causándole una herida en sus costillas. La criatura estaba hambrienta. ¡Carne! Sus gruñidos delataban su hambre. ¡Carne!, dijo en una voz tan gutural que parecía haber salido de la oscuridad del Averno. Gritó mientras se lanzó sobre el joven. Apenas pudo esquivarla y corrió tanto como sus músculos lo dejaban. Podía sentir a la criatura tras de él, dando pasos fuertes a toda velocidad, pero no tuvo el valor de girarse. Y por poco lo alcanzan. Fue en una curva donde logró agacharse y girar, solo para ver a la criatura saltando sobre él,
dando zarpazos que casi le dan en su cabeza y espalda. Volvió a correr tan rápido como pudo. Vio las luces de los parqueos donde había dejado su auto. Eso le dio fuerzas. Podía escuchar a la criatura aún tras de él, aunque un poco más lejos que antes. Aún así no se animó a girarse ni a bajar la velocidad. Llegó a su auto apresurado, sacó las llaves y apenas pudo entrar. La criatura golpeaba la puerta con fuerza y gruñía con enojo. Gritaba con gran odio. Arrancó y aceleró, pero la criatura se sujetó de la ventana, que golpeaba con su cabeza repetidamente. Logró salir a la carretera, pero esta bestia no lo dejaría ir tan fácilmente. Iba sobre el techo golpeando, tratando de romperlo y alcanzar a su presa. Fue en una curva donde no vio venir al otro auto. A toda velocidad, no tuvo tiempo de frenar, y le dio de frente a una camioneta en la que iban 2 personas. Los 2 autos se giraron sobre sí mismos. La criatura salió disparada por el aire y se estrelló contra un árbol. Él se salvó gracias a su bolsa de aire. Las otras 2 personas habían quedado inconscientes. Para cuando él logró volver en sí, pudo ver cómo un auto llegaba al accidente. Y también logró ver cómo la criatura se giraba hacia él y gruñía. Dijo, mientras arrastraba 2 cuerpos bosque adentro. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio. Sin embargo, estaba preocupada. Después de la última pelea que tuvo, la relación no estaba del todo bien. Aún sentía amor, pero el resentimiento los había llevado al borde del rompimiento. Fue por eso que decidieron hacer este viaje. Será como en los viejos tiempos, se decían, mientras la carretera dejaba ver las montañas adelante. Se habían detenido un par de veces. Eso, más la gran cantidad de tráfico, los había hecho llegar tarde a la zona de campamento. Él se veía estresado, y ella sentía que la relación se estaba rompiendo de nuevo. La música era la que solían cantar juntos, pero este viaje no habían cantado ni una vez. Ella quería decirle que lo quería, que estaba ahí porque quería que continuaran. Él trataba de no pensar en que gracias a ella iban de nuevo tarde. «Creo que pronto llegaremos», dijo él, mientras entraban en la curva. Fue cuando un carro a toda velocidad salió de la nada, impactándolos de frente y provocando que su camioneta se volteara. Ambos se golpearon la cabeza fuertemente, quedando inconscientes. Él se despertó primero. Todo estaba oscuro. Apenas se distinguía las siluetas de los árboles y la luna en lo alto. Podía distinguir una respiración agitada y una voz gutural que repetía constantemente: «Carne, carne». Se dio cuenta que estaba siendo arrastrado bosque adentro. Se giró y la vio a ella aún inconsciente. Pudo tomar una roca del camino. Sus brazos eran fuertes. Solía hacer ejercicio al menos 4 días a la semana. Su puntería era buena. Le encantaba arrojar piedras al lago. Su instinto de supervivencia estaba activado. La mujer que amaba corría peligro, y sin saber muy bien qué era la criatura que lo arrastraba, lanzó la piedra con todas sus fuerzas a la cabeza de esta, dando justo en el centro del cráneo. La criatura emitió un suspiro mientras caía de frente. Él intentó levantarse, pero los dedos huesudos de la criatura apretaban con fuerza. Logró soltarse con mucho esfuerzo. Tomó de nuevo la piedra y remató a la criatura al menos 4 veces más. Aún así, dudaba que la hubiera matado. Y si aún estaba viva, al menos le daría unos minutos de ventaja. Levantó a la chica luego soltarle el agarre de la criatura, y aún mareado, con un fuerte dolor de cabeza, pero con la adrenalina al máximo, caminó tan rápido como pudo, siguiendo el rastro que habían dejado. Debió de haber caminado por 1 hora sin parar. Su espalda ya le resentía cada paso. Apenas vio unas rocas se detuvo. Colocó a la joven con delicadeza. Se fijó en sus signos vitales. Ella tenía pulso, respiraba, pero no despertaba. Escuchó un gruñido en lo profundo del bosque. Un gruñido con tanto odio que su corazón se aceleró. ¡Carne! ¡Mierda! Sin saberlo, le había quitado la criatura su alimento. ¡Carne! Tomó de nuevo a su novia, aún inconsciente, y empezó a subir por la ladera. Se resbalaba una y otra vez, pero aún así seguía subiendo. Cuando llegó arriba habían pasado unos 20 minutos.
y pudo escuchar a la criatura aún más cerca. No sabía cómo los estaba siguiendo, si su olor los delataba o si siguió el rastro al igual que él. Desde la ladera pudo ver las luces de la carretera a unos 2 o 3 kilómetros. Tenía que descender por un costado, cruzar el río y seguir directo al bosque. El camino era difícil. Sabía que la criatura los alcanzaría antes de llegar al río. Aún así, lo intentó. La bajada fue difícil. Tuvo la desgracia de resbalar y torcerse un tobillo. Era imposible llegar antes que la criatura a la carretera, pero tal vez en el río lograría perderla. Al llegar al río, su pie no respondía bien, pero su novia parecía estar recobrando el conocimiento. Fue en ese momento que encontró un viejo aserradero. Parecía que aún estaba en funcionamiento y se le ocurrió que podían esconderse dentro. Si aún habían trabajadores ahí, de seguro le ayudarían. El aserradero estaba vacío. Se vio forzado a romper una ventana. Entró y luego metió a su novia con mucho cuidado. Buscó una oficina y ahí se quedó. Su novia parecía estar despertando. Se quejó del dolor de cabeza y él trató de explicarle entre susurros que algo los estaba cazando, pero ella apenas si logró abrir los ojos. Fue cuando la criatura llegó al aserradero. Empezó a golpear las puertas. Los había encontrado. Miró a su novia. Sabía que debía alejarlo de ella, así que apenas escuchó a la criatura entrar, salió corriendo, asegurándose de que ella estaba a salvo y asegurándose de que la criatura lo estaba siguiendo. En ese momento no tuvo en cuenta el dolor del tobillo y apenas si tuvo tiempo de alejarse unos 200 metros del aserradero cuando la criatura saltó sobre él. Ambos rodaron hasta el río, cayeron por la orilla y llegaron a las rocas. Él logró usar una roca para golpear a la criatura en la cabeza un par de veces, mientras que el monstruo le dio un par de zarpazos en el pecho y el rostro. El sonido de un disparo la despertó. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio. Sin embargo, estaba preocupada. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Se levantó sosteniéndose de los bordes de la pared. Siguió el rayo de luz que empezaba a asomarse por las puertas del aserradero. Afuera, la oscuridad era tenue. Ya el sol empezaba a asomarse. En el río, un trabajador del aserradero llegaba con su cuatrimoto. Pudo ver a la criatura, a la cual ya había visto antes. Trataba de acabar con el pobre muchacho. No dudó ni un segundo. Él sabía bien qué era. Esa misma criatura se había llevado a un niño unos meses atrás. Él participó en la búsqueda de ese niño. El primer disparo le dio en un costado, haciéndola caer al río. El joven se arrastró tratando de salir del agua. Sus heridas y el frío estaban empezando a pasarle factura. El trabajador disparó un par de veces más, pero la criatura se había sumergido. Él se acercó al joven y lo levantó con cuidado. Luego lo llevó a su cuatrimoto. Fue cuando la criatura salió del agua a toda velocidad, enojada y gruñendo con hambre y odio. ¡Carne! Gritó mientras saltaba sobre el trabajador y de un zarpazo le arrancaba el brazo. El hombre cayó herido, gritando de dolor. El joven también cayó de la moto, golpeándose fuertemente la espalda. Pudo ver cómo la criatura mordisqueaba el brazo del trabajador. El joven se arrastró hacia el hombre, quien ahora tenía heridas peores que las suyas. Pudo ver cómo la criatura se acercaba sin quitarle la vista de encima y sin soltar el brazo. El sonido ensordecedor de un disparo fue acompañado por el gruñido de la criatura, quien caía al suelo, retorciéndose. Dejó el brazo del hombre en el lodo e intentó alejarse boca adentro. 2 disparos más sobresalieron sobre los quejidos de la criatura, y luego otro y otro, hasta que un clic delató el final de la munición. La criatura estaba tirada en los arbustos. Aún se retorcía, pero con menos fuerza. El joven se giró para ver a su novia con el rifle en sus brazos, apuntando a la criatura y presionando el gatillo repetidas veces, sin que el arma disparara más. Aún así, el joven se levantó saliéndose de su ángulo de tiro. Con una mano bajó el rifle y con la otra se lo quitó a la chica, quien lo miró preguntándole: ¿qué demonios es esa cosa? Lograron atender al trabajador y llamaron a los guardabosques, quienes 2 horas después llegaron con equipo médico. Los primeros en llegar lograron ver a la criatura e incluso le tomaron fotos.
Sin embargo, cuando llegó la ambulancia y sin que nadie se diera cuenta, la criatura se había logrado escabullir, arrastrándose bosque adentro, aún saboreando la sangre y la carne del brazo del trabajador. Repetía constantemente mientras se adentraba más y más en el bosque. Disculpe, detective. Aquí está el informe que solicitó. Adelante. ¿Es el informe de las montañas en el norte? Sí, el mismo. Parece que la criatura estuvo activa las últimas 2 semanas. Prepara las cosas. Partiremos por la mañana. Sí, señor. Ya estoy en eso. IJ, lleva todo el equipo especial. Vamos a cazar un Wendigo. Y bien, mis amigos, espero que les haya gustado esta historia. Aterradora, ¿verdad? Una criatura así puede estar esperándonos cerca de los bosques, esperando a que llegue su próximo alimento. Nos vemos pronto. Hasta